Hola a todos. Antes de pasar al nuevo video, me gustaría invitaros a mi nuevo canal, Secretos del Crimen. Es un canal dedicado a casos criminales con grabaciones reales de cámaras policiales. Vídeos llenos de emoción que se publicarán cada semana. Encontraréis el enlace en el comentario. Y ahora, os invito a ver el nuevo video. El equipo de cazadores das sombras es conocido por explorar los lugares más aterradores y remotos, por supuesto siempre de noche. Esta vez, decidieron visitar un lugar rodeado de rumores realmente inquietantes. Rumores que hablan de algo oscuro que acecha entre las sombras de una antigua villa. Y así, tras una larga caminata por el bosque negro como el carbón, llegan por fin a su destino. Poco después, armados con su equipo y dispuestos a todo, entran en el edificio. Você ouviu? Mano, que é isso, velho? É risada. Ó, Yuri, entra nesse cômodo aqui, vou entrar nesse aqui. Entra aí, Ó, entra aí, entra aí. Vem comigo, vem comigo. Ele tá aqui, mano. Ó. Tem alguma entidade aqui? Alguma criança está nesse local ainda? Se tiver, nos dê um sinal. De repente, un sonido inexplicable rompe el silencio de la noche. Algo que suena como una risa resuena claramente en una de las habitaciones. Pero cuando uno de ellos se asoma al interior, la habitación resulta estar completamente vacía. Esto, sin embargo, era solo el principio. Ô, 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 ô. Foi no cômodo do meio aqui, ó. Foi aqui, mano? Barulho? Foi aí mesmo? Dá um sinal pra gente. Criança, é você que tá aqui? Esse script aqui também não tinha, né? Ó, olha aqui, mano. Olha isso daí, velho. O que foi? Olha aqui, Yuri. Vem. Que, velho? Tá vindo lá fora, mano. Tem alguém O lá barco tá fora. mexendo, velho? Poco después del misterioso sonido, algo pesado se estrella contra el suelo, casi como si lo hubieran arrojado. Lanzado por alguien o por algo. Cuando apuntan sus linternas en esa dirección, notan un movimiento antinatural en el árbol que hay justo al otro lado de la ventana. Pero solo cuando se dirigen a otra parte del edificio ocurre algo realmente aterrador. Vem. Ô, velho, tem alguma coisa aí, mano. Vai. O que foi isso, Yuri? Não tem ninguém aqui, velho. Olha aí atrás, o que tem aí? Nada, mano, não tem nada. Como não, velho? Cuando uno de ellos se acerca a la puerta, algo la cierra de golpe con una fuerza increíble a escasos centímetros de su cara. Sobresaltado, tropieza con el suelo, mientras el resto del equipo se apresura a entrar, solo para descubrir, una vez más, que la habitación está completamente vacía. Una cosa era cierta, lo que había en esse lugar era increíblemente fuerte. Mano, vou entrar. Ô. Mano, o que é isso aí, velho? Ô, é uma criança, velho. Nossa, velho. Sai. Sai. Mano, o que é isso aí, velho? Poco después, se topan con algo que nadie espera encontrar mientras exploran un edificio abandonado en plena noche. ¿Un niño? ¿Una muñeca? Es difícil de decir, porque en ese preciso momento, por razones desconocidas, las imágenes de la cámara se difuminan de repente. En cualquier caso, no es de extrañar que, tras esta escalofriante experiencia, huyeran y se detuvieran en el linde del bosque donde habían comenzado su viaje, poniendo fin a su exploración. Sea lo que acecha en ese lugar, una cosa es segura, no estaba contento con su presencia.
Alex se había mudado por fin a su esperada nueva casa. Pero al cabo de unas semanas empezó a notar que algo no iba bien. De vez en cuando se oían ruidos extraños en la casa por la noche, cuyo origen era imposible de precisar. Y luego estaba esa constante e inquietante sensación de ser observada. Esta inquietante presencia se hizo más fuerte con el tiempo, hasta que una noche algo llamó su atención. Los ruidos sordos parecían proceder de un pequeño almacén situado bajo las escaleras. Curiosa, Alex decidió comprobarlo y lo encontró vacío. O mejor dicho, casi vacío. Dentro encontró un par de huesos pequeños y una misteriosa tarjeta de cumpleaños. Sorprendida y algo decepcionada, al principio no le dio mucha importancia. Pero a partir de ese momento, las perturbaciones en su casa se intensificaron de forma espectacular. Il y a plusieurs derniers en France. Regardons ces derniers sur ça. Il avait des petits magnets perdus de la carte de France, il connaît tout. Il est juste fan de cordon bleu, ce mec. Et ça lui sert énormément. Putain. L'un ou deux là. Il est pas à moi. Lui. Allez, je suis mon premier recruteur des... Et s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Possible. Mais oui, et je sais que l'imposteur est... Je l'associe, Putain. Non, non, mais c'est pas possible. Je ressens encore un imposteur.
La situación en su casa sigue desarrollándose, así que todo lo que podemos hacer ahora es seguir su perfil y esperar a ver qué nos cuenta a continuación. El siguiente video procede de Facebook, compartido en un grupo paranormal por una abuela preocupada. Este espeluznante momento fue captado por una cámara instalada en la habitación del niño y, según la mujer, algo atacó a su nieto en mitad de la noche. Echa un vistazo. El niño parece realmente aterrorizado. Dando vueltas en la cama, agita con fuerza los brazos como si intentara defenderse de algo que no podemos ver. Algunos comentaristas lo descartan como una simple pesadilla, pero eso no explica el extraño sonido que se oye justo antes de que empiece el pánico. ¿Qué opinas? ¿Realmente una pesadilla? ¿O ese extraño sonido pudo provenir de algo que solo el niño pudo ver y que ni la cámara ni nosotros somos capaces de detectar? ¿Tus hijos han experimentado alguna vez algo parecido? Házmelo saber en los comentarios. Seguro que a todo el mundo le encantará leer lo que piensas. El creador del siguiente video es un joven que hacía de canguro mientras los padres del niño estaban fuera. Lo que empezó como una tarde cualquiera se convirtió rápidamente en algo que nunca olvidaría. What you doing over there? Nice. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or? What? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. La confesión de la niña era cuanto menos extraña, pero por pura curiosidad y para divertirse el canguro decidió seguirle el juego. I'm 10. We're playing hide and seek. Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. En lugar de una muñeca que se movía, el niño se vio sorprendido por el ataque de un animal sediento de sangre, pero tal vez había algo más de lo que parecía. Parecía que la niña no era la única interesada en el muñeco, el perro de la familia también. El perro se comportó como si percibiera una amenaza, gruñendo y aparentemente montando guardia sobre la muñeca por alguna razón desconocida. Pero no fue hasta que la niñera acostó a la niña y se quedó sola cuando oyó ruidos extraños procedentes de otra habitación. Por supuesto, fue a echar un vistazo. Lo que vio, sin embargo, fue algo que no esperaba. Yo. El misterioso muñeco que había fascinado tanto al niño como al perro parecía moverse.
No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Tenemos una muñeca, un niño y la reacción de un perro, el combo más aterrador para cualquier padre. Pero, ¿qué opinas de esta situación? Házmelo saber en los comentarios, me encantaría conocer tu opinión. Vivir en una casa cerca del bosque, lejos del ruido de la ciudad, tiene su encanto, sobre todo porque en lugares tan tranquilos hay muchas más posibilidades de encontrarse con algo que prefiere mantenerse alejado del caos urbano. Como, por ejemplo, misteriosos críptidos. Un hombre que vive en un lugar así, junto con su familia, captó una noche algo realmente extraño en una de las cámaras de seguridad de su casa. Piel grisácea, brazos anormalmente largos y una extraña forma de moverse, esa es la mejor manera de describir lo que consiguió captar. Por desgracia, no podemos verlo con claridad, pero así son las cámaras de seguridad domésticas. Y ya que estamos con el tema de las figuras misteriosas captadas por las cámaras de seguridad, tengo otro video, aunque por desgracia no he podido rastrear su procedencia. La grabación es bastante corta, extraída del sistema de vigilancia de un centro de alta seguridad y muestra, bueno, que exactamente. Burada fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra koşturdum içeri. Una misteriosa figura blanca aparece de repente en la cámara. El guardia de seguridad también se percata de ello, probablemente a través de la señal de vigilancia, pero cuando sale para verlo más de cerca, lo que quiera que sea se desvanece en el aire. ¿Era un fantasma? ¿Un espectro? ¿Una persona? ¿O tal vez algo completamente diferente? Hace algún tiempo, una mujer que trabajaba en un motel de una pequeña ciudad compartió una experiencia interesante en su perfil. Su compañera de trabajo le dijo que le había parecido ver a alguien en una de las habitaciones que no se utilizaban. Eso ya era bastante extraño, pero para estar segura, decidió comprobarlo por sí misma. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30. Y le dije, no, y me dice, ¿está ocupada? Le digo, no, se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. ¡Ay! ¡Ay! Observando el edificio desde la distancia, la mujer tuvo la sensación de que alguien se asomaba por la ventana.
Pero no fue hasta que se acercó cuando algo parecido a un rostro apareció tras el cristal. Al final, como ha visto, no había nadie en la habitación. Pero había algo y no parecía muy contento con su presencia. Hay más vídeos de este lugar. Quizá alguno de vosotros pueda descubrir más detalles. Si lo hacéis, dejad un comentario y lo colgaré para que todo el mundo pueda verlo. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Si te ha gustado, considera la posibilidad de suscribirte y nos vemos en el próximo.